En el siglo III a.C., el Mediterráneo era un mar lleno de vida, comercio y, por supuesto, tensiones políticas. En el corazón de este bullicio se encontraban dos potencias que pronto chocarían, Roma y Cartago. Mientras Roma, con su republicano afán de expansión, consolidaba su dominio en la península itálica, Cartago, una poderosa ciudad-estado fenicia en el norte de África, disfrutaba del control de cruciales rutas comerciales en el Mediterráneo. Ambas civilizaciones tenían culturas ricas, pero sus ambiciones eran tan diferentes como el día y la noche. Mientras Roma buscaba uniones militares y territoriales para forjar un imperio, Cartago se enfocaba en proteger sus intereses comerciales y su vasta red de colonias. Esta rivalidad no solo se alimentaba de ambiciones políticas, sino también de un deseo de supremacía marítima y económica. Así, entre intrigantes alianzas y conflictos territoriales, un caldo de cultivo se formaba en la región, y la chispa de la guerra estaba a punto de encenderse. Las tensiones acumuladas explotarían en un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia, y todo comenzaría en un pequeño puerto llamado Mesina. El estallido de la guerra entre Roma y Cartago no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de causas que se entrelazaron a lo largo del tiempo. En primer lugar, la expansión romana en Sicilia generó nerviosismo en Cartago, que veía cómo su influencia en la isla se desvanecía. La situación se complicó cuando un grupo de mercenarios, conocidos como los mamertinos, tomó el control de Mesina y solicitó ayuda tanto a Roma como a Cartago. Esta invitación a intervenir no solo intensificó la rivalidad, sino que convirtió a la isla en un tablero de ajedrez donde las dos potencias hacían sus movimientos. Además, el deseo de Cartago de mantener su dominio comercial en el Mediterráneo chocaba con la ambición de Roma por convertirse en la principal potencia de la región. Cada bando buscaba aliados entre los pueblos de la zona, creando un clima de desconfianza y tensión. Las disputas territoriales y la lucha por el control de las rutas comerciales cristalizaban el conflicto, lo que llevó a que el deseo de protegerse y expandirse empujara a ambos a un inevitable enfrentamiento. Así, la guerra púnica se convirtió en un horizonte inminente, donde cada acción parecía allanar el camino hacia la guerra total. La primera guerra púnica estalló en 264 a.C. en un contexto de rivalidad y tensión latente entre Roma y Cartago. Este conflicto, que se prolongó por más de 2 décadas, fue en gran medida una lucha por el control de Sicilia, una isla estratégica que representaba el corazón del comercio en el Mediterráneo. Tras la llamada de auxilio de los mamertinos en Mesina, Roma decidió intervenir, dando inicio a un enfrentamiento que sorprendería a ambos bandos. Al principio, los romanos, con su ejército terrestre experimentado, se lanzaron a la conquista de las ciudades costeras, mientras que los cartagineses, cuya fuerza residía en su poderosa flota, dominaban las aguas. Las batallas navales se convirtieron en el escenario central, donde se desplegaron innovaciones tácticas y marítimas para asegurar la supremacía en el mar. A medida que la guerra avanzaba, el liderazgo romano y la resolución de sus soldados sorprendieron a muchos, aunque las batallas no estaban exentas de tragedias y fracasos. Cada victoria y derrota moldeaban no solo el futuro de Sicilia, sino también las ambiciones de ambas potencias. La primera guerra púnica no solo puso a prueba las estrategias militares, sino que también marcó el comienzo de la ascensión de Roma como una fuerza dominante en el Mediterráneo. Las batallas clave de la guerra púnica se desarrollaron en un escenario donde los misiles y los marinos se convirtieron en protagonistas absolutos. A medida que Roma y Cartago luchaban por el control del Mediterráneo, la tecnología militar de ambos bandos pasó por una evolución impresionante. Las innovaciones en la construcción de barcos, como la famosa corbeta romana, permitieron a los romanos transformar su ejército terrestre en una fuerza naval formidable. De repente, las aguas comenzaron a agitarse con enfrentamientos épicos. Las batallas de Milae y Ecnomus son ejemplos destacados, donde la pericia de los marinos cartagineses fue desafiada por la audacia de los romanos. En estas confrontaciones,
no solo se trataba de habilidades en combate, sino también de táctica y estrategia. Los romanos emplearon arietes para hundir las naves enemigas mientras los cartagineses se apoyaban en su experiencia marítima. La batalla no solo se libraba en el agua, sino que se convirtió en un juego de ingenio entre comandantes decididos a marcar la pauta en la guerra. Cada victoria naval no solo significaba un paso más hacia la supremacía territorial, sino también un impulso moral en el masivo conflicto que definiría el futuro de ambas civilizaciones. A medida que la guerra púnica se intensificaba, Roma empezó a forjar una red de alianzas crucial para su éxito. Entendiendo que enfrentarse a la formidable flota cartaginesa requería más que solo valentía, los romanos buscaron aliados estratégicos en la región. Ciudades-estado y tribus de Sicilia, intrigadas por el irresistible avance romano, comenzaron a unirse a su causa. Este apoyo no solo permitió a Roma expandir su influencia, sino que también aportó recursos y tropas adicionales, fortaleciendo su ejército en el campo de batalla. Sin embargo, las alianzas no eran un camino de rosas. Cada socio traía sus propias ambiciones y, en muchos casos, tensiones internas que podían desestabilizar el proceso. Por ejemplo, los intereses de los aliados sicilianos no siempre coincidían perfectamente con los de Roma, generando desconfianza y complicando las dinámicas de poder. Aún así, esta unión de fuerzas resultó ser fundamental. Mientras Roma se fortalecía gracias a sus aliados, Cartago, en comparación, luchaba por mantener su red de influencia sobre sus colonias. Así se tejió un tapiz de lealtades y traiciones, donde la unión de poderes se volvió un factor decisivo en el desarrollo de la guerra. La Segunda Guerra Púnica, que tuvo lugar entre 218 y 201 a.C., fue un capítulo crucial en la rivalidad entre Roma y Cartago que llevó a ambos imperios al borde del abismo. El carismático general cartaginés Aníbal Barca, conocido por su audacia e ingenio, inició su legendaria invasión de Italia atravesando los Alpes con un ejército que incluía soldados y hasta elefantes, dejando boquiabiertos a sus enemigos y desafiando todas las expectativas. Su estrategia brillante y sorpresiva le permitió vencer en batallas fundamentales, como en Tebia y Cannes, donde utilizó tácticas que sorprendieron a los romanos. A medida que avanzaba la guerra, Roma luchaba por recuperar la iniciativa, movilizando a sus tropas y adaptando su estrategia con el fin de contrarrestar las astutas artimañas de Aníbal. Mientras tanto, las alianzas, tanto con tribus locales como con antiguos enemigos de Cartago, comenzaron a jugar un papel vital. El desgaste de la guerra, las pérdidas y el sacrificio de miles de soldados tan solo alimentaron el fuego del conflicto. Así, entre victorias y derrotas, la guerra se convirtió en un enfrentamiento épico que marcaría el destino de ambas naciones y que, al fin y al cabo, cimentaría el camino hacia la supremacía romana en el Mediterráneo. Aníbal no solo fue un general, fue un maestro de la guerra, y su invasión de Italia ha pasado a la historia como una de las estrategias más audaces jamás concebidas. Atravesar los Alpes, la formidable frontera natural entre las tierras de los cartagineses y la península itálica, era en sí un desafío monumental. Sin embargo, Aníbal lo hizo con una mezcla de determinación y astucia, llevando consigo un ejército que incluía los temidos elefantes de guerra, elementos inesperados que dejaban perplejos a sus adversarios. Su llegada no solo sorprendió a los romanos, sino que encendió la esperanza entre los pueblos que anhelaban libertad de la expansión romana. En batallas decisivas como las de Tebia y Cannes, Aníbal demostró su habilidad táctica al envolver y destruir a fuerzas romanas, adoptando un estilo de combate que enfatizaba la movilidad y la sorpresa. Mientras Roma intentaba recuperar el control, el general cartaginés se convirtió en un símbolo de resistencia. Su ingenio para maniobrar, así como su capacidad de inspirar lealtad, transformaron el paisaje de Italia en un campo de batallas sangrientas y fervientes esperanzas, donde el destino de civilizaciones enteras pendía de un hilo. La batalla de Same, librada en 202 a.C., se erige como uno de los momentos decisivos de la Segunda Guerra Púnica.
En este escenario, el general romano Escipión el Africano se enfrentó a Aníbal, el maestro de la guerra cartaginesa, en un choque de titanes que definiría el futuro de ambas naciones. Con un ejército que había logrado adaptarse y aprender de las sorpresas que Aníbal había infligido en Italia, Escipión empleó tácticas ingeniosas y aprovechó el terreno a su favor. La batalla, llevada a cabo cerca de la ciudad de Same, no solo fue un enfrentamiento de fuerza, sino también un testimonio de la astucia y el liderazgo. Los romanos, con su sólida infantería y caballería aliada, lograron neutralizar a los elefantes de guerra cartagineses, un elemento que había sido crucial en las victorias de Aníbal. Al final del día, la victoria de Escipión no solo significó la derrota del gran líder cartaginés, sino también el principio del fin para la hegemonía de Cartago en el Mediterráneo. Same se convirtió en un símbolo de resiliencia romana y marcó el advenimiento de un nuevo orden en la región, donde el eco de la gloria romana resonaría en los siglos venideros. Las consecuencias de la Segunda Guerra Púnica fueron profundas y transformadoras, marcando un antes y un después en la historia de Roma y Cartago. La victoria romana en la batalla de Same no solo selló el destino de Aníbal y su ejército, sino que también dio paso a un periodo de expansión sin precedentes para Roma. Cartago, tras su derrota, quedó reducida a la condición de una sombra de lo que había sido. Se le impusieron severas condiciones en el Tratado de Paz, que limitaban su capacidad militar y territorial. Roma, al emerger como la potencia dominante en el Mediterráneo, comenzó a desplegar su influencia en nuevas regiones, extendiendo sus fronteras y estableciendo colonias que asegurarían su control sobre rutas comerciales vitales. Además, esta guerra sentó las bases para el cambio del modelo de combate romano, que se adaptaría y evolucionaría con el tiempo. A nivel interno, la victoria también generó un aumento en el orgullo y la ambición romanos, fomentando una cultura militarista que impulsaría futuras campañas. Así, el impacto de la guerra resonaría no solo en el mapa político, sino también en la identidad y aspiraciones de Roma, configurando la historia del Mediterráneo durante generaciones. La Tercera Guerra Púnica, que estalló en 149 a.C., fue un conflicto que marcó el desenlace de una larga rivalidad entre Roma y Cartago. Tras la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, la ciudad fue sometida a un estricto tratado de paz que limitaba su poder y le prohibía incluso mantener un ejército. Sin embargo, el renacer económico y militar de Cartago despertó los temores romanos, que buscaban eliminar por completo a su antiguo enemigo. La guerra empezó con un ataque romano a la ciudad de Cartago, que se encontraba en un estado vulnerable pero decidido a resistir. A medida que los romanos se acercaban, la determinación de los cartagineses se intensificó. En medio de la contienda, los estrategas romanos, liderados por Publio Cornelio Escipión Emiliano, relanzaron el asedio que finalmente culminaría en la devastadora batalla de Cartago. Después de 3 años de intensos enfrentamientos, Roma demostró su implacable fuerza y astucia, arrasando la ciudad en 146 a.C. La destrucción de Cartago no solo aseguró la supremacía romana en el Mediterráneo, sino que también se convirtió en un símbolo de la ambición y la brutalidad de Roma, modificando para siempre el mapa político de la región y dejando un legado de desolación que resonaría a lo largo de la historia. El asedio de Cartago, que comenzó en 149 a.C., fue una fase crucial y dramática de la Tercera Guerra Púnica, que culminó con el destino trágico de la ciudad. Publio Cornelio Escipión Emiliano, un estratega romano decidido, lideró la monumental campaña para arrasar la poderosa ciudad de Cartago. Con su ejército bien entrenado y la determinación de aniquilar la resistencia cartaginesa, comenzó el cerco. Los cartagineses, a pesar de estar superados, mostraron una resiliencia encomiable, resistieron con valentía, llevando a cabo defensas audaces y abasteciendo con ingenio a su población bajo condiciones extremas. En las murallas de la ciudad, los combates eran intensos, con ambos lados luchando con fervor y desesperación. A lo largo de 3 años de asedio, los romanos comenzaron a desgastar la moral cartaginesa, bloqueando rutas de suministro y reduciendo sus posiciones defensivas.
La determinación de los defensores fue admirable, pero la implacable estrategia romana demostró ser demasiado poderosa. La captura de Cartago no solo significó el fin de una era para la ciudad, sino que también selló el destino de la región en el Mediterráneo, marcando el ascenso definitivo de Roma como la potencia indiscutible. La caída de Cartago en 146 a.C. dejó una huella indeleble en la historia, marcando no solo el final de su milenaria civilización, sino también el ascenso definitivo de Roma como la potencia dominante del Mediterráneo. Tras años de asedio y batalla, las ruinas humeantes de Cartago simbolizaban la obliteración de un adversario formidable, cuyas influencias se sentían en tierras tan lejanas como Hispania y el norte de África. La devastación no solo derribó las murallas de la ciudad, sino que también eliminó un competidor crucial en el comercio y la política. Sin embargo, su legado perduró. Los romanos, al arrasar la ciudad, decidieron sembrar sal en sus tierras como sello de esta profunda derrota, simbolizando su deseo de que nunca más resurgiera. A pesar de esto, las lecciones aprendidas de las campañas cartaginesas, especialmente las estrategias de Aníbal, continuarían inspirando a generaciones de generales romanos. El poder de Roma no se construyó solo sobre conquistas militares, sino también sobre la capacidad de absorber y adaptar las enseñanzas de sus enemigos. Así, aunque Cartago dejó de existir como entidad política, su legado perduró en la cultura militar y la historia de Roma, recordándonos que incluso las caídas más trágicas pueden iluminar el camino hacia el futuro.